Mis queridos amigos y mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús, sean todos bienvenidos una vez más a este podcast de regreso a casa. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 del libro de Esdras. Este capítulo de hoy lleva por título Común Unión. Hablaba el otro día con un ministro amigo mío que me dijo: no me molesta que la gente duerma en la iglesia, pero que por lo menos no ronque, para que no distraiga a los demás. Eso suena gracioso, es verdad. Pero cuando uno va al capítulo 3 del libro de Esdras, encontramos a cerca de 50,000 personas en un culto de adoración, en el cual les puedo asegurar que nadie se durmió. Llegamos desde Babilonia, luego de 4 meses de viaje, por unos 1500 kilómetros. Este es considerado como el segundo éxodo de Israel. Hace parte del primer grupo de judíos que volvieron del cautiverio babilónico con Zorobabel o Sesbazar. Estamos situados cerca del año 538 a.C. y una característica particular de este regreso fue la alegría y el gozo. Una referencia de ello lo encontramos en el Salmo 126. Muy bien, aquí vamos con estos judíos. Entre los meses de septiembre y octubre, en el mes de Tisri, para el otoño, llegaron de nuevo a Judá, su tierra prometida. El primer versículo del capítulo 3 nos dice que se juntaron como un solo hombre. Esto nos da una preparación para el resto del capítulo. Los versículos 9 y 11 corroboran entonces esta unidad. Pero, ¿qué es la unidad? ¿Qué es la comunión? Leí un comentario el otro día que decía: comunión es la unidad de corazón que viene como resultado de dos amigos que luchan del mismo lado. Así, la comunión no solo nace, sino que se hace. Se trabaja en ella. Es dejar el bien particular para poner por encima el bien común. Es algo así como vamos a hacerlo o a morir en el intento. Aquí están estas personas frente a una ciudad que ha sido destruida. Una ciudad llena de maleza y escombros y sin un templo donde adorar. Por eso quisiera rescatar 3 áreas de la comunión que tuvieron estos repatriados. Número 1. Comunión en el dar. Vaya por favor al segundo capítulo de Esdras, versículos 68 y 69, para entender la referencia a este punto. El versículo 69 contiene una frase que es clave para entender esto. Allí dice: según sus fuerzas. Pablo Hoff dice acerca de esto en su comentario de Esdras, abro comillas: los anales reflejan la pobreza de los repatriados. De cada 6 personas, una tenía un burro. De cada 60, solo una disponía de un caballo. De cada 100 personas, una tenía un camello. Y de cada 175, una era dueña de una mula. Hasta aquí la cita de Hoff. ¿Saben una cosa? Levantar una obra en esta época de repatriación no era más sencillo que hacerlo hoy en día. Pero se necesita lo mismo. ¿Qué? ¿Fondos? No. Comunión. Esa unidad de espíritu que aparece cuando 2 o más luchan del mismo lado en la batalla. Por ello no debe sorprendernos que el enemigo busque por encima de todo dividirnos. Hacernos luchar aparentemente por lo mismo, pero desde bandos contrarios, y hacernos sentir un compañerismo forzado los domingos en la mañana. Aquí había comunión en el dar, y no importaba la cantidad, o si alguno daba menos que otro. Lo realmente importante era su unidad y el propósito a la hora de hacerlo. ¿Qué otro principio, qué otra característica podemos ver de esta comunión? Número 2, comunión en el trabajo del reino.
Si usted lee el versículo 2 del capítulo 3 entenderá esto. Aunque había entre ellos diferentes roles para la construcción del templo y el altar, trabajaban mancomunadamente unos con otros. Aunque nos parezca, para estos repatriados no era fácil todo esto. Algunos de los más ancianos podían recordar el antiguo templo, el de Salomón, cuya arquitectura era magnífica y era poseedor de un lujo apenas imaginado por alguno de nosotros. Pero aquí solo contaban con un pequeño altar rodeado de escombros. Vale la pena detenernos por un momento y apreciar ciertos detalles que este pasaje nos deja ver. Dios no rehúsa la adoración, aun cuando parezca ser básica o simple. Al Señor no lo impresionamos. Cualquier lugar para adorarlo es suficiente para Él. La adoración no depende del lugar, sino del corazón. Hoy en día hay creyentes en la China congregándose en el bosque. Hay árabes cristianos adorando en prisiones. En Sudán, los cristianos son vendidos como esclavos y allí, en el silencio de sus corazones, cantan alabanzas al Señor. Lo mejor de todo esto es que Él los oye. El versículo 3 del capítulo 3 nos habla de la motivación que tuvieron para colocar el altar. La motivación fue el miedo. Quizás si nos hubieran colocado a relatar estos acontecimientos, esta clase de motivación es algo que hubiéramos omitido. Dios no rechaza nuestra adoración aun cuando sabe que nuestra fe es débil. Podemos estar inundados de temor, pero Él nos oye. La Biblia registra oraciones muy básicas que fueron oídas y contestadas por el Señor. Busque Mateo, capítulo 14, 22 al 33. Pedro salió de la barca convencido que podía hacer lo mismo que su maestro. Pero al hundirse, oró al Señor diciendo: Señor, sálvame. Él redujo su oración a algo básico y conciso. 2 palabras que fueron oídas por el Señor de inmediato. Algunas de las revelaciones más importantes que Dios nos da lo hace en medio de las tormentas más angustiantes de nuestras vidas. En ocasiones el terror o el miedo nos exponen el verdadero significado de la adoración. Para estos repatriados, lo esencial no era la reconstrucción de los muros, sino un altar, el cual era símbolo de su relación con Dios. Uno no debe buscar la seguridad fuera de Dios. Muchas veces la adoración más pura proviene de labios temblorosos y ojos inundados en llanto. Aquí hay cerca de 50,000 personas en el centro de la voluntad divina, aunque están completamente aterrorizados. Número 3. También tenían comunión en la alabanza. Versículos 8 al 11 del capítulo 3 de Esdras. Así que empezó la fiesta. Había pasado todo un año y al fin se habían echado los cimientos. Debemos recordar la pobreza que estaba experimentando este pueblo. Así que con los cimientos puestos empezaron una gran fiesta con cánticos y trompetas. El término que traduce alabando en el versículo 11 viene del hebreo halal, que significa agradecer a alguien o jactarse de alguien. De allí proviene nuestro término aleluya, que es alaj Yah, o jactarse de Jehová. Y gritaban tanto que se oía el ruido muy lejos, como nos dice el versículo 13. Pero un pequeño incidente parece opacar esta gran fiesta. Los ancianos que habían tenido acceso al templo de Salomón veían este nuevo templo y sabían que no sería ni sombra del anterior. Al respecto de esto, Josefo, el historiador judío, escribió: ellos recordaron el templo anterior que había sido tan majestuoso y costoso, y al ver se dieron cuenta que no llegaría a ser jamás algo parecido a causa de su pobreza. Y después de haber
considerado cuán bajo habían caído de la prosperidad en que se encontraban, al darse cuenta de todo esto, se pusieron a llorar. Hasta aquí la cita de Josefo. Yo les pregunto hoy a ustedes, ¿somos opacados en nuestro gozo por recordar nuestro pasado? ¿O nos parece cosa muy poca la restauración del Señor? Creo que está bien llorar por nuestro pecado, sí, pero por la restauración no lo creo. Estos judíos vieron la gloria del templo como algo externo, pero fueron reprendidos posteriormente por el profeta Ageo. Se puede leer la profecía o la reprensión que Ageo les dice en el capítulo 2, versículos 1 al 9. La aflicción es buena cuando es por nuestras cargas, pero sin regresar al pasado. No podemos pasarnos la vida pensando en lo que fue y no pudo ser. Es necesario ver lo que Dios va a hacer, sin detenernos en conjeturas de lo que Él debería hacer. Nuestra verdadera proyección está en Dios. Nuestras pérdidas, aunque dolorosas, deben ser superadas para poder seguir adelante. Los judíos repatriados alabaron a Dios por solo los cimientos. No podemos esperar a que todo esté bien para alabarlo. Esto es un desafío para nosotros. Continuamente somos tentados a decir que serviremos cuando las cosas en nuestras vidas sean mejor. Pero no, debe ser ahora. Cuando como cristianos estamos en construcción. Ahora, cuando como congregación estamos en construcción. Les agradezco mucho su atención en este día. Espero que sea la voluntad de Dios que podamos encontrarnos nuevamente más adelante. Muchas bendiciones para todos.